Se los decía antes de la tanda, recibimos esta mañana a la diputada nacionalista Adriana Peña, que reaviva una discusión y es cómo el área metropolitana va a resolver los problemas de agua potable que tiene y que quedaron de manifiesto de forma crítica en el año 2023. Vuelve a poner sobre la mesa la idea de extraer agua del Río de la Plata. Y aquí hay un montón de pros y contras que vamos a estar conversando. Sobre esto, sobre la interna del Partido Nacional, sobre algunos casos de alto perfil en estos últimos días, es que vamos a intentar conversar en este ratito con Adriana. Bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Adriana, volvés a poner el tema de la extracción del agua del Río de la Plata sobre la mesa, cuando en realidad la evidencia dice que sería costoso, que estaríamos con un curso de agua que está contaminado, que tiene una gobernanza binacional, por lo tanto no se podría controlar tanto, que la infraestructura sería carísima. ¿Por qué entonces? Porque en realidad el mayor destrozo se va a hacer en la zona de Arroyo Casupá. Ahí arriesgamos a talar, o se deben talar, 426 hectáreas de monte nativo. Ya el ministro se opuso a talar 100 en Paysandú por el proyecto de hidrógeno verde y no se entiende cómo pone en riesgo los bonos verdes del Estado por hacer ese destrozo natural. Pero además, ayer estaba escuchando que este verano va a ser poco lluvioso. Este verano poco lluvioso van a poder ir a la zona. Van a ver, la zona se pasa el Arroyo Casupá todos los veranos caminando, el Santa Lucía se pasa caminando. No es agua que vayan a tener permanente. Si esto fuera una solución y pudiéramos solucionar el tema de la zona metropolitana y hay que hacer un destrozo, pero no hay otra solución, vamos arriba. Tratemos de que los vecinos tengan el menor daño posible, pero que esta no es la solución. No tiene agua, no tienen agua. Están hablando de primero, no tiene el informe medioambiental pronto. No está pronto. No está, no. No está pronto. ¿Ah? Hay un estudio que empezó en los años 60 y 70. De ese estudio que empezó en los años 60 y 70, donde el agua solo se sacaba para las ciudades, las poblaciones de represas de agua dulce, era un informe en esa época. En el año 2013 y antes, esto se propuso hacer y la Intendencia de La Valleja, encabezada por mi persona, nos opusimos terminantemente al proyecto. Cada vez que había una audiencia pública, nos oponíamos. Primero, porque se hace un espejo de agua, el mayor espejo de agua, la mayor represa de agua del país se quiere hacer ahí. Del país, así que imagínense. Ese espejo de agua, los productores no lo van a poder tocar. No pueden producir, no pueden hacer nada con ese espejo de agua. No, claro, o sea que tendría que estar protegido por razones justamente de Claro. calidad bromatológica y todo lo demás. Va a venir y va a viajar kilómetros para alimentar el Santa Lucía, que tiene agua contaminada. Pero el agua en la zona no alcanza. El Río de la Plata también está contaminado. Sí, pero mucho menos. Santa Lucía tiene un grado de contaminación importante. Informe del 2024 financiado por el BID, supervisado por la Dirección de Agua y Ministerio de Ambiente y OCE, arrojó que Casupá es una solución más robusta y confiable que Arasatí para asegurar el agua potable del área metropolitana frente a futuras sequías. Es decir, informe nuevito, reciente y contundente, que controvierte obviamente lo que estás diciendo. Ese informe quedó de manifiesto en el Parlamento, que era de un especialista español que tiene una oficina con dos funcionarios. Fue contratado por BID, como tantos informantes que se contrata por el BID, pero además ese informe, el Arturo Castañino, estaba tratando de acordarme el nombre, un gerente de OCE eterno y con mucha capacidad,
dijo El canoso que vimos en la sequía todo el tiempo. Sí, sí. con la corbata La corbata, rosada y el corbata. traje celeste, un elegante, dijo que ese informe se extraía lo que se interesaba extraer, pero que no era así, que lo primero que había que hacer es sacar agua del Río de la Plata, donde saca Buenos Aires, ¿no? 17 millones de personas toman agua. pero perdón, ¿Tomaste este informe- agua en Buenos Aires de la canilla? No se Sí, puede. capaz que no es lo mismo Claro. que tomar Es agua. decir, estás hablando de una mina. fuente de agua salada, que No, tiene eventos de cianobacterias Claro. y que es costoso desalinizar. Bueno, el Pero perdón, informe... Adriana, antes Sí, de ir, perdón. este informe vos decís que es un español con 2 personas, pero tu informe de que no daría abasto, ¿quiénes son los que están atrás? Bueno, lo va a decir el informe medioambiental, lógicamente, y lo Pero, van a es decir, decir... no tenés un informe atrás que avale lo que estás diciendo. Castañeno decía que esta no es la mejor solución, y lo ha repetido. Bueno, pero No como es todo tenés el a gobierno anterior Castañón, decía que no tenés era. a Danilo Ríos también, que también es un gerente de muchos años, que te puede decir lo contrario. O sea, No, y Miren, más allá de los esto- gerentes técnicos de OCE, Sí. hablemos de los investigadores científicos, que son los que tienen que ver efectivamente, bueno, cómo fluctúan esas aguas, qué grado de contaminación tienen. En fin, me parece que más allá de lo técnico, que eso le corresponde a OCE, la investigación es otra cosa. ¿No? Exactamente. Mira, lo que queda claro es que el único lugar que tenemos agua sin que se agote es el Río de la Plata. Colonia toma agua del Río de la Plata. San José debería estar tomando agua del Río de la Plata, que tiene arsénico. Están tomando agua con arsénico. Hay 2 poblaciones más de Colonia que necesitan agua y que la única solución que tienen es sacarla de un lugar donde no se va a agotar. La destrucción de Arroyo Casupá y los alrededores significa dejar en la vera del camino más de 80 familias. 80. Pero, Adriana- Cuando estamos haciendo un esfuerzo por 16 en María Dolores, allá hay 80 familias que producen Te entiendo, pero, y que pero además quisiera no contraponer es esto la contigo. solución. Escúchame, No es Adriana. la solución. Gobernar es, y lo sabés mejor que nadie, gobernar es manejar las tensiones, Exacto. ¿no? Exacto. Y a veces perder algunas cosas para ganar un bien mayor. Eso te ha pasado en tu Exacto. propio departamento. Por supuesto, y decir que no. Y manejar que no esas es- tensiones no es lindo, pero se complicado. debe Y claro, decir. no es lindo. Se expropiaron casas de personas, casas históricas que pertenecían a su familia para hacer un tren, ¿no? Y hoy el país tiene un tren. Cuando se hizo la represa de Salto Grande, ¿cuántos Exacto. predios, cuánta gente, cuántos productores Exacto. quedaron por el camino? El tema es qué respuestas da el Estado a eso y si es un bien mayor o no. Entonces, poner el argumento muy válido de familias, de una comunidad que está arraigada y que produce en el lugar para no hacer algo aún mayor, es un poco complejo, ¿no, Adriana? Sí, el tema es que cuando vos tenés a un ministro que va no al lugar, que va a la zona, ¿ah? Que le hacen 5 preguntas porque se tenía que ir y estuvo 45 minutos. Llegó 20 minutos tarde y estuvo 45 minutos. Le hacen 5 preguntas y las 5 preguntas responde. No tengo la información, no hemos hecho el estudio medioambiental, no les puedo responder, no tengo certeza. Esas fueron las respuestas. La única respuesta que dio afirmativa fue: esto es una decisión política. La única. Cuando vos hablas del tren, el tren tiene un trazado y no tenés cómo hacer otro trazado. Acá hay una Podés solución hacer otro distinta. trazado. Podés hacer otro Bueno, trazado. pero cercano. pero es lo mismo, digo, cercano. claro. Cercano. No es que vos te puedas desviar muchísimo, pero se desvió, se hicieron, se arreglaron los trazados. Pero acá no tenés otra opción de agua. Si había una queja con Arasatí, entendible, había 2 productores grandes en la zona y el tema del polder hacía una destrucción, estoy de acuerdo, eso se revió. La solución no es en esa zona, es más hacia Delta del Tigre, donde es agua dulce todo el año, o sea que lo de la desalinización, que hoy es algo común,
Sí, pero es costoso, común ¿no? en Brasil, es común en Argentina, es común en Chile, es común en todos lados. Puede ser un poco más costoso, pero más costoso va a ser, y le voy a dar una cifra que es importante, más costoso va a ser los 426 hectáreas de monte nativo que se pretende cortar, que pone en riesgo los bonos verdes. Es un impacto relevante. Dicen que tienen planes de Más de mitigación. no, pero a ver, todos los que hemos nacido en el interior sabemos que replantar o plantar árboles autóctonos, 426 hectáreas, o es un chiste o una mentira, pero es un chiste. Los árboles autóctonos se crían 3-5 centímetros por año. Es imposible de replantar un monte de esa característica. Eso solamente alguien que haya nacido en Montevideo, en el medio de una oficina, puede llegar a decir eso, porque eso es totalmente loco. Vos podés plantar eucaliptus, pinos, pero no árboles autóctonos en 426 hectáreas. Pero ponemos en riesgo más de 1.000 millones de dólares de la deuda externa uruguaya. Y le voy a decir, ¿quién va a decir que no al proyecto Casupá? Y se los digo como súper primicia. El que va a decir que no al proyecto Casupá va a ser el ministro Done. Y le voy a decir por qué también. En el artículo 572, que está en el Senado de aprobación del presupuesto quinquenal, Crea una comisión. crea la comisión que estudia todos los proyectos extranjeros, nacionales y del Estado que se plantean para ver todas las viabilidades, dentro de ellas la medioambiental. ¿Con qué se van a financiar todos los proyectos que el Estado va a promover? Con el 100% de los ahorros de intereses de deuda por la conservación de la naturaleza que tiene el Uruguay. O sea que cuando llegue ese proyecto a la oficina del Ministerio de Economía y Finanzas, el que va a tener que decir que no es O'Donnell. Porque vamos a perder más de 1.000 millones de dólares y nuestra posición como país natural por el destrozo que se va a hacer en Arroyo. Vos decías, el gobierno dice, es una decisión política hacer Casupá, y eso es lo que han dicho públicamente también, cada vez que se les pregunta, no hay vuelta, se va a hacer Casupá. Y sin embargo, también es cierto que, repiten, estamos todavía haciendo el informe ambiental. Mi pregunta es, ¿ustedes están haciendo un contrainforme, un informe paralelo interno? Porque hasta ahora los datos que vos manejás son datos sueltos, calculo, pero entiendo que tampoco tienen un informe como para decir esto va a ser así. Nosotros tenemos informes de los técnicos que nosotros tenemos, para los cuales hemos ido averiguando, hemos ido investigando fuertemente y estamos trabajando en eso. Pero es que los datos reales son los que rompen los ojos. Yo voy a hacer un tour turístico en enero para que vayan a conocer la zona y que vayan a intentar bañarse en el arroyo. Pero vos decís que si el loco. informe ambiental del gobierno, en el que avala el avance de la obra, les da, digamos, positivo, no va a ser creíble, ya de plano. No. Si uno ve los años que van a necesitar, la inversión que se va a hacer en esa represa, ¿saben con qué lo comparo? Con el gas Sayago. Exactamente lo mismo. Pero pará, Adriana, vos estás diciendo Exactamente lo mismo. Van a hacer una inversión. Armando una represa que no va a haber agua van a igual. poder. Pero tenés, digamos, ahí nadie, creo que sos la única persona que está poniendo arriba de la mesa ese argumento. O sea, todas las personas que están vinculadas al proyecto, los estudios extranjeros, las autoridades nacionales, los técnicos, dicen, no, obviamente, haces una represa en Casupá y vas a tener un embalse que te genera tantos metros cúbicos como para suministrar agua al área metropolitana. 30, Sos la 40 única años. persona que dice que Casupá no da para suministrar agua en caso de sequía. No, yo no digo que soy la única persona, porque esto se está proponiendo desde los años 60. No, pero justamente... Tabaré Vázquez no lo hizo, no lo hicieron las Pero lo anteriores quería hacer, administraciones. Tabaré Vázquez. Luis Lacalle no lo hizo. Es el único que Dijeron, dijo, no, hay Casupá que no, sacar hacemos del Argentina. río de la Plata porque se nos termina el agua y en esa zona no podemos hacer eso. Pero en todo caso era por la calidad del agua, ¿no? Más que por... La calidad de agua es muy buena porque desde el año 2013
se viene haciendo la conservación del Santa Lucía. De la cuenca, sí. De la cuenca Pero Santa igual Lucía, vemos, con lo cual cómo... los productores, las intendencias, los municipios y el Estado estuvimos trabajando para que el agua sea una agua buena que desemboca. Pero sabemos, pero justamente el argumento de la calle era justamente es un ecosistema muy endeble y mientras que el Río de la Plata tiene, digamos, un flujo mucho más caudaloso y no puede no fallarnos como sí nos puede fallar el Santa Lucía y por eso se ha optado por el Río de la Plata. Pero no lo de la cantidad de agua, nadie lo discute eso. Yo lo discuto y lo hemos conversado con técnicos y también lo discuten. No es un caudal que tengas y vayas a tener de por vida, además que va a llevar más de 2 años para llenar la represa, ¿no? También. La posibilidad de hacer en ese lugar vendría a ser la gran equivocación que este país puede cometer. No solo por el destrozo medioambiental. Es un poco irracional que vos a 10 kilómetros tengas un parque de conservación nacional y natural terminado de firmar con la UNESCO por este gobierno. Está a 10 kilómetros. Es vertientes serranas. Es Pero un vos parque también UNESCO en tu a 10 departamento, kilómetros. Adriana, pero en tu departamento tenés áreas protegidas, incluso algunas determinadas de protección departamental Sí, durante claro, tu gestión claro. y pegado tenés otros proyectos que no son tan sustentables. Entonces, Pero o áreas no- que tienen mayor Pero degradación. no de ahora. Está No, bien, pero persisten, nosotros conviven. dentro de las directrices departamentales, una base fundamental que nosotros pusimos, que se hicieron en la época de mi administración, el tema medioambiental, yo soy ecologista. ¿Sí? El tema medioambiental era, pero una de las premisas, el tema de la conservación de los paisajes para el desarrollo turístico. Pero sabés que está todo conviven las puesto ahí. tensiones, ¿no? Pero no un destrozo, porque una cosa es vos decís, inclusive los vecinos decían, antes el proyecto, que era de los 60, que era de los 70, el paredón era mucho menor. Y se permitía que con esa agua los mismos productores, que no iba a ser el destrozo igual, pudieran también plantar, tener seguridad del agua, porque si hay algo que no tienen, es seguridad del agua en verano. Ya se están preparando porque saben, hay que hacer tajamares, es dificultoso hacer perforaciones que nosotros hicimos durante nuestra gestión y continúa haciendo la gestión anterior, porque es necesario, un lugar se queda sin agua. Entonces, cuando planteaban hacer una represa, la anterior, que era mucho menor, esa represa los vecinos estaban de acuerdo, porque venía a solucionar un problema. Pero esto es irracional, el tamaño que tiene es irracional. Tú decías, otro dato que decían los mismos vecinos. A ver, gente, las 7 represas que se hicieron en el país se hicieron en dictadura. Hoy no estamos en dictadura. Si había que arrasar con lo que había que arrasar, y bueno, está. Pero eran otras épocas donde la acumulación de agua tenía otros fines. Por ejemplo, si no tuviéramos Salto Grande, no teníamos electricidad. Y como país hubiéramos quedado estancados. Rincón de Bonete, Baigorria, todas esas represas se hicieron para generar energía que necesitábamos y además para acumular agua. Pero perdón, Ahora, Rincón de Bonete, por energía ejemplo, tenemos nace como una idea eólica. en democracia, digo, porque no sé si tiene algo que ver la dictadura con construir represas. Los vecinos lo dicen. Esto es una decisión dictatorial, porque si a vos no te dan razones, al mismo propietario no Los le dan vecinos razones, quieren saber si pueden y le empezar a dicen, producir sí, ahora o más adelante, Claro. cuándo arrancan las obras y en cuánta plata le van a expropiar las tierras si es que se las expropian. Y es Eso es lo que quieren natural. saber en este momento los Claro. vecinos. Lo que quieren Lo es hemos hablado con certeza. ellos. Lo que quieren es certeza. Claro, Lo exacto. que quieren es saber si las 5 generaciones que vivieron ahí van a poder seguir viviendo y produciendo o si van a tener que vender malamente, porque va a ser así, y se van a ir a una ciudad, sentarse en la puerta del rancho a tomar mate. Porque esa es la diferencia de vida que tiene. Eso es lo que pasa con la gente del campo que se tiene que ir. Va a la ciudad, después que se gastan la plata de la venta, ¿qué hace? Porque tampoco piensen, son productores de 100 hectáreas.
le van a expropiar 60, 40 hectáreas. Y lo que le queda es cerro, porque lo que le expropia es la parte de la llanura, Claro. que tiene mejores pasturas, que era aprovechable. Lo otro es para oveja o chivo. Eso está claro, o sea, tiene que hacer un buen negocio en todo caso. Los pobres, y no solamente por los pobres, el destrozo medioambiental es brutal. ¿Vas Brutal. a llevar esto de manera formal? ¿Cuál es tu siguiente paso, Adriana? Estamos trabajando para, primero, hacer una consulta popular. Vamos a estar trabajando también y seguimos planteándole. Nosotros el otro día le mandamos a Odone las consultas acerca de qué opinaba él con respecto a este proyecto y cuánto se ponía en riesgo los bonos verdes y ese dinero que lo va a pagar la gente de Rivera, de Artigas, de Maldonado, de Cerro Largo o de Colonia. Lo van a pagar todos, lo vamos a pagar todos, porque la disminución de deuda externa que tenemos por ser país natural no es poca cosa, la grifa que tenemos. Y bueno, y lo vamos a pagar todo. Tenemos varios temas, vamos a salir Y lo un peor de poquito todo de es que esto. tenemos cómo no hacerlo. Tenemos cómo hacer otra cosa que le va a dar seguridad a San José, a población de Colonia y a la zona metropolitana. A mí me encanta que tires este tema sobre la mesa y me encantaría poder hacer una mesa un día donde haya políticos que tienen una perspectiva, que tienen Me una perspectiva encanta. social y todo lo demás, pero también la pregunta que te hago para cerrar este tema es ¿qué peso tiene la academia, los investigadores, los grados 5, los que Qué lástima, estuvieron no traje la carpeta. los que tuvieron vedados de dar su opinión porque decían, no, ustedes están sesgados porque están en contra de Neptuno, y estabas hablando de Luisa Ubriot, que es una eminencia, y otras eminencias de la universidad pública que no tienen más intereses creados que su publicación, su paper avalado por científicos del mundo y vienen y de acá le dicen no puedes hablar porque no te gusta Neptuno y bueno, por algo será que no me gusta No, Neptuno. yo Entonces creo que lo que digo, hablar, ¿en qué debemos momento hablar la todo, ¿no? evidencia científica va a tener un papel vinculante realmente, Adriana? Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. La Entonces estaría evidencia bueno. científica y que vengan a decir que es la única solución. Bueno, ahí va, que se discuta Porque los todo. vecinos también están de acuerdo. Claro. A nosotros nos dicen que es la única solución que hay. Bueno, trataremos de lograr lo más que podamos y nos iremos. Pero no es la única solución porque los técnicos que nosotros tenemos dicen claramente, esto, y lo digo, ahí lo digo yo, no lo dicen los técnicos, esto es Gasallago. Esto es Gasallago, van a ser los caños en el medio del río La Plata, tirados y abandonados con una inversión millonaria y un destrozo millonario. En algún momento podemos seguirla con esto. Está bárbaro, tenemos que hablar porque nos va a meter en el mundo de bacterias como los E. coli, los metales pesados, la todo. elevada demanda de bioquímica de oxígeno que tiene el Río de la Plata, la contaminación, incluso la gobernanza binacional, ¿no? Digamos que Argentina no cuida mucho Los informes sus... casi todos son de la zona de Arasatí, ¿no? Claro. Porque hicieron informes de la zona de Arasatí. Ahora, Esa todo agua el se mundo mueve. está diciendo, no, hagan informes de la otra zona, donde no hay agua salada y donde sale más barato extraer. Bueno, divino. Quedamos con ese pendiente que me parece bárbaro. ¿Cómo es la encanta. interna del Partido Nacional? Tuvieron un encuentro bastante picadito el fin de semana pasado. Me enteré. Vos te enteraste. Claro, porque se están haciendo encuentros regionales. Claro. Y le tocó a Montevideo y zona metropolitana, donde se picó bastante. Creo que los encuentros eran para eso. Eran para ver los errores que cometimos, que los cometimos todos. ¿Y no cuál fue es tu uno, ni dos, evaluación? ni No 10. la conozco. Mira, yo creo que cometimos errores, sí. También teníamos un candidato fuerte, porque Orsi era un candidato fuerte. Y yo estoy convencida que esos tipos de temas tienen que hacerse como se hizo en la interna, tratar de dejar identificado para no volverlos a cometer y mirar hacia adelante. Yo creo que de clavarnos el cuchillo y revolverlo, no estoy de acuerdo, no, nunca he sido así. Entonces, no. Hubo dos informes, ¿no? Uno que es con el que están trabajando ahora de Porsekansky. De Porsekansky. Y el otro que fue de Licandro, que fue duro. Sí.
Fue duro para la interna. ¿Coincidís con la visión de Licandro, por ejemplo? La de Licandro no la vi. Bueno, No la vi. Una de las cosas que planteaba era, bueno, uno de los tantos elementos era el armado de la fórmula. Sí, el armado de la fórmula la noche que se armó, que yo No se tenía una reducía a idea, eso nada más, ¿no? Pero sí, tenía una idea, dije, va a ser una bomba o no lo van a aceptar. Y bueno, pasó lo segundo, lamentablemente no fue en el interior, más que nada, a veces no es fácil poder revertir cosas. Nosotros nos pasó en lo departamental y pasó en lo nacional también. A veces los nacionalistas somos como muy tradicionales y en el interior también. Entonces, eso nos pasó a nosotros en el primer momento y bueno, o vamos pum para arriba y ganamos y arrasamos, o puede ser que no se acepte. Bien, Chicos. nos están pidiendo que cerremos, así que... muy bien. Nos vamos, Adriana. Gracias Bueno, por haber muchísimas venido. gracias. Nos quedamos con esa mesa. ¿Te Me gustó? encanta lo de la mesa. Dale. Lástima que no traje mis carpetitas, que las dejé en el auto Está bien. con todos los informes, pero bueno, lo de la mesa lo sé. Lo charlamos, dale. Me encanta. Me encantó. Chao, gracias. Gracias por haber venido esta mañana. Nos vamos a una pausa.